Estamos en los inicios del tiempo ordinario y acabamos de escuchar en el Evangelio lo que serían los primeros discípulos que se añaden a Jesús. Estamos también en los inicios del ministerio público de Cristo. Y es un texto muy concentrado, muy sugerente, escrito por Juan, que es uno de los dos discípulos que primero se fue detrás de Jesús. Fijaros que había habido la predicación de Juan el Bautista, que era dispositiva, que era preparatoria. Pero en ese momento Juan señala a Cristo. Lo señala con unas palabras para nosotros más enigmáticas, pero más conocidas para un judío. Este es el Cordero de Dios. Y lo hizo a la hora 10ª, dice el Evangelio, que era también la hora, más o menos las 4 de la tarde, en la cual se ofrecía cada día el sacrificio perpetuo del Cordero en el templo. Eran unas palabras llenas de significado. No cualquier Cordero, sino el que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios, ya no es el sacrificio del hombre, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan el Bautista, cuando oyen esas palabras y ven que su maestro han señalado a Cristo, se van detrás de él. Entonces Jesús hace una pregunta fundamental. Les pregunta, ¿qué buscáis? Daos cuenta de que nuestra relación con Cristo siempre se fundamenta sobre una libertad, la libertad de Dios, pero también sobre nuestra libertad. Esa pregunta de Jesús incluye todo eso. Está diciendo, no quiero que me sigáis porque sí, ni de una forma mecánica, ni de una forma irresponsable, sino ¿qué buscáis? Es significativo que aquellos hombres responden a esa pregunta con otra. Quizá porque no son capaces de expresar, no encuentran las palabras para decir qué es lo que verdaderamente buscan. De hecho, si ahora a cualquiera de nosotros también nos preguntaran así, de sopetón, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que mueve nuestra vida, pues quizá también nos costaría dar una respuesta, encontrar la palabra que lo englobara todo. ¿Y qué dicen aquellos dos? Le dicen a Jesús, ¿dónde vives? Es como si percibieran que aquello que buscan se encuentra en Cristo. Igual no lo saben definir. Hoy igual diríamos, quiero la felicidad, o quiero la vida eterna, o quiero saber qué es lo que tengo que hacer con mi vida, o quiero comprender el sentido de todo. Pero aquellos hombres quizás responden de una forma más acertada. Andrés y Juan, ¿dónde vives? Porque se dan cuenta de que aquello que buscan, de alguna manera, se encuentra en Jesús. De que aquello que podía ser, ¿verdad?, una cuestión abstracta. A todo el mundo le gusta discutir de religión o hablar de grandes teorías, se ha hecho concreto. Dios se ha hecho hombre y les ha salido al encuentro. Está allí, Jesús. Jesús entonces les dice, venid y veréis. Es decir, esto que buscáis, esto que queréis saber, tiene que ser una experiencia. No basta con un conocimiento. Venid y veréis. Comprobarlo por vosotros mismos. El Papa Benedicto, en el inicio de una encíclica, decía que el cristianismo no consiste exactamente, ¿verdad?, en una decisión ética. No consiste tampoco en adherirse propiamente a una doctrina, aunque también lo conlleve, sino que decía, es el acontecimiento del encuentro con una persona que tiene la posibilidad, ¿verdad?, de cambiar nuestra vida, de reorientarla de una forma decisiva. Si nosotros nos preguntáramos qué significa para cada uno de nosotros ser cristianos, tendríamos que responder, significa que me he encontrado con Jesús, he conocido a Jesús y eso es lo que orienta definitivamente mi vida, es lo que orienta mi vida para siempre. La pregunta de ¿qué buscáis?, que allí para Andrés, para Juan, ¿verdad?, marcó ya su vida para siempre,
Sin embargo, en nuestra existencia nos puede surgir muchas veces. Nos tenemos que preguntar, de hecho es una pregunta que Jesús no va a dejar de hacernos a lo largo de nuestra vida. Hay momentos en que nos lo hace con una especial insistencia. También las lecturas de hoy, concretamente la primera lectura, tenía un sentido muy vocacional. Hay un momento, ¿verdad?, en que Samuel descubre que el Señor le llama para una misión. Y hay un momento en nuestra vida en la que también nosotros, delante de Dios, le preguntamos, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo tengo que orientar mi vida? Al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio. Tengo que orientarla, a veces uno se lo tiene que plantear, ¿qué es lo que debo estudiar? No solo pensando en mi futuro profesional, sino igual también pues para servir mejor a la Iglesia o servir mejor a mi familia o a la sociedad. ¿Cómo puedo aprovechar los dones que Dios me ha dado? Hay veces en que el Señor nos puede plantear esa pregunta de una forma radical. Pero al margen de eso, que es muy importante, porque es lo que después también pues va a orientar casi toda nuestra vida, va a ocupar la mayor parte de nuestra vida, por tanto es una pregunta que uno tiene que formularse en serio y con serenidad. También a lo largo de nuestra vida, muchas veces Jesús nos va a preguntar ¿qué buscas? Nos va a preguntar cuando tomamos decisiones, cuando igual tenemos que cambiar de empleo, cuando estamos en un momento de tristeza, cuando nos viene la impaciencia, cuando nos planteamos cómo es la relación con nuestra familia. Jesús te va a preguntar, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? Ahora, cuando te mueve la ambición o te mueve el bien, te mueve el resentimiento o el deseo de justicia, te mueve el egoísmo o el deseo de hacer bien a los demás. ¿Qué es lo que buscas? Y nuestra respuesta siempre tiene que ser la de esos dos hombres, la de Juan y Andrés. Tenemos que decirle, ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde vives? Solo puedo responder a esta pregunta si conozco profundamente, si entro en el misterio de tu corazón, si puedo conocer tus sentimientos, si puedo identificarme con el amor que hay en tu corazón. Esa pregunta que nos va a salir continuamente, hasta el final de nuestros días. Y la respuesta siempre la vamos a encontrar en Jesús. Nos decía al final del Evangelio que hemos escuchado hoy, que Andrés, al día siguiente, se fue a ver a su hermano Pedro, se encontró con Pedro. ¿Y a Pedro qué le dijo? Le dijo, he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. Es decir, he encontrado al ungido de Dios, al enviado de Dios. He encontrado el cumplimiento de las promesas, he encontrado la respuesta a nuestra vida. Muchas veces Andrés habría hablado con Pedro, los dos, se habrían preguntado, ¿verdad? ¿Qué significan las profecías? ¿Cuál es la esperanza de nuestro pueblo? Y Andrés le puede decir a Pedro, Pedro, he encontrado al Mesías. Y Pedro se fió de su hermano y fue a ver a Jesús. Y cuando encuentra a Jesús, Jesús le cambia el nombre. La vida de Pedro toma una nueva dirección. Ya no será Simón, ¿verdad? Ya no será Cefas, nos decía el Evangelio, sino que será Pedro. Queridos hermanos, al lado de Jesús, nuestra vida siempre es continuamente transformada. Es el poder de la gracia. Ser cristiano significa encontrarse con una persona que es infinita, no es limitada como nosotros. Y por tanto, toda nuestra vida va a poder ser movida por la gracia. Lo que pasa es que continuamente, en todos los momentos, le tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros.